En rocódromo indoor las lesiones están pasando de polea a hombro, por inestabilidad, porque o lo que sea, que de poleas. Porque el físico con entrena poco va a mejorar. Tú para hacer 7A no necesitas entrenar a saco, solo con escalar. ¿Qué consejos le podemos dar a un escalador principiante que quiera mejorar rápido de manera segura? Tú imagínate un bíceps, en un mes ganas mucha fuerza. Tienes un bíceps más grande, con más fuerza, pero tu tendón sigue siendo finito. Es un tendón adaptado al bíceps de hace un mes. Por muy fuerte que estés, si pecas en psicológico, o sea, tengo gente que está muy fuerte, pero está atascada en un grado porque le da miedo volar. Necesita trabajar ese miedo. Y eso cuesta. Con 18 o 20 años tu cuerpo está sano y pues le puedes apretar, pero a partir de los 30 la verdad es que se empieza a notar un poco. Entonces, ¿qué es lo más importante, si es que hay una respuesta para esto, entre la técnica, la fuerza y la mentalidad en la escalada? Hoy tenemos el placer de estar aquí con Alfredo. Buenas, ¿qué tal? Alfredo es fisio y entrenador de escalada. Vamos a tocar un montón de temas interesantes y hemos dividido la charla en 5 principales bloques, que es, en primer lugar, el tema de las lesiones más comunes que sufren los escaladores. En segundo lugar, la prevención. Luego tenemos el entrenamiento seguro. Luego, qué pasa si nos lesionamos y cómo es la recuperación que tenemos que llevar a cabo. Y, por último, mejora y el rendimiento a largo plazo. ¿Qué hacer si queremos mejorar como escalador o como escaladora en el tiempo? Así que nada, mucho contenido hoy y con muchas ganas de empezar. Nada, yo también, a ver qué tal. Alfredo, la primera pregunta que te quiero hacer es un poco cómo llegas a conocer la escalada y cómo esta se pasa a ser tu vida profesional en forma de fisio y de entrenador. Pues mira, yo entré gracias a un muy amigo que se llama Javi, entré con 18 años al club de Mislata de escalada y ahí es cuando conocí todo, ¿no? Lo que es el esquí, la escalada en hielo, todo lo que probaba me flipaba, el artifo, la deport, todo, ¿no? Y a partir de ahí dije, hostia, esto mola mogollón, y me hice guía. A los 22 años más o menos saqué el TD2 de barranco y el TD2 de escalada y hacía temporada de verano ahí en el Pirineo, currando de, pues eso, de guía y tal. Y así hice lo que es la montaña de mi profesión, ¿no? Pero luego aparte me molaba entrenar. ¿Y qué pasa? Quería mejorar, pero hace 20 años pues no habían los medios que habían entonces, ¿no? No era tan fácil encontrar un entrenador o alguien que te guiase, era muy difícil encontrar info. La había, pero no tanta y costaba, ¿no? Entonces, pues ¿qué haces? Que son los errores que me fastidia que la gente haga hoy en día, ¿no? ¿Qué haces cuando quieres mejorar? A ver, internet, ¿qué hace la gente fuerte? Campus, suspensiones, pues ¿qué haces? Pues eso. ¿Qué hace para ponerse fuerte la gente fuerte? Eso, pues lo repites. Entonces hice muchas cagadas, pues que no toca en el momento que estaba, ¿no? Porque estaba empezando. Entonces a partir de ahí empecé, ostras, ¿y cómo lo puedo hacer mejor? Y poco a poco pues fui leyendo mucho y demás, fui de entrenador a entrenador hasta que en el TD2 de escalada conocí a Pedro Bergua, que para mí es un referente en cuanto al entrenamiento, y acabé entrenando con él. Ahí aprendí mogollón y luego vi que hacía cursos de formación y demás y me lié. Me lié muchísimo y hoy en día pues bueno, no paro de formarme y ahí estoy. Eso en cuanto al entrenamiento. Y en cuanto a fisio, me pasó también que como entrenaba mal, me lesionaba mucho. Entonces iba al fisio y no sabían qué lesión tenía o me lo trataban pero no mejoraba o no había unas indicaciones específicas. Exacto, no era un tratamiento específico, nunca salía con un diagnóstico, ¿no? Tú para tratar bien necesitas primero un diagnóstico y a partir de ahí tratar. Pero eso no ocurría, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué pasa aquí? Hasta que, por coincidencia, caí en Guara trabajando de guía, pues bueno, ahí había un amigo que se llama Quique, que es osteópata. Me trató y digo, ostras, este me ha mejorado, ¿qué pasa? Y este es el que me metió en el mundillo de lo que es el tratamiento. Hice primero quiromasaje, que me recomendó él, luego vi que se quedaba corto, me metí a fisio. Cuando terminé fisio vi que no sabía nada, dije, ¿esto qué pasa aquí? Y por coincidencia, con un dedo lesionado, acabé en la clínica de Escura, de Sever, ahí en el País Vasco. Este tiene un doctorado en diagnóstico de poleas y demás. Me lo explicó todo como como esperaba, ¿no? De un buen diagnóstico, un tratamiento, tal, todo bien. Y me encantó la manera que tenía de trabajar. Encima el tío súper humilde. Y él hace cursos de formación en su clínica. Vale. Y acabé haciendo todo lo que tiene que ver con poleas, ahora con ecografía, un poco, pues te vas encarrilando, ¿no? Y gracias a él, pues vi un poco la luz de este trabajo. Entonces fue unir lo que es entrenamiento con fisioterapia, ¿no? Claro. De cómo entrenar sin lesionarse y si te lesionas, ¿qué hacer? Claro. Y yo empecé a hacer fisio no para ayudar a la gente. O sea, yo lo Era hice un tema por mí. Personal. Claro, yo digo, a ver cómo puedo para mí entrenar mejor y cómo puedo para mí curarme o evitar una lesión. Claro. Y por
casualidad, pues acabé trabajando de eso. Sí. O sea, eres un tío curioso cuanto menos. Sí, digamos. Pues bueno, el primer bloque en el que nos vamos a meter es el tema de las lesiones más comunes por escaladores, que seguro que a muchos os interesa. Lo primero que vamos a hacer en este bloque es hablar de la diferencia que hay entre una lesión aguda y una lesión de sobrecarga, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de lesiones? Vale, hay que diferenciar en lo que son las lesiones crónicas, digamos, o por sobrecarga, por un sobreuso, ¿no? Como puede ser una tendinopatía, una rotura parcial o total de una polea por sobrecarga, con las lesiones traumáticas, con o sin impacto, ¿no? Tú puedes caer volando y partirte un tobillo, pues es una lesión es un traumático, impacto, sí. Y luego puedes lesionarte por sobrecarga, ¿no? Entonces, normalmente las lesiones traumáticas suele ser algo agudo, ¿no? Pues un mal vuelo, un esguince, una caída, coger un monodedo de un arqueo y apretar a muerte, aunque estés bien, ahí te puedes partir una polea. Y luego están las lesiones por sobrecarga, que es a base de entrenar o un mal calentamiento, bueno. Ahora hablaremos de ello. También veamos interesante hacer diferencia entre personas adultas y personas que están en época de crecimiento. Sí, porque ahora también el mundo de las competiciones, del rocódromo, o sea, del mundo indoor, todo esto para chiquillos ha pegado un boom desde la pandemia brutal y también para adultos. Entonces, sí que ya desde hace mucho el TFG, además de la carrera, fue de esto, y es que las lesiones o sea, se hace una diferenciación, más que nada por el crecimiento. Las lesiones de adulto, vamos a especificar en esta entrevista, ¿no? Lo que son las lesiones por sobrecarga, ¿no? Que al final es lo que nos interesa. Porque un mal vuelo o un tropezón, pues lo tiene cualquiera. Entonces, lesiones en adultos, lo más típico es en el miembro superior, primero la mano, lo que es lesiones de poleas, luego las tenosinovitis, capsulitis, artrosis, bueno, todo esto. En manos donde se dan más las lesiones. Después en hombro, un slap, un atrapamiento subarcomial, cosas de tendones, ¿no? O sea, articular. Y después en codo, que son tendinopatías. Normalmente en escalada suele ser epicóndilo medial o lateral, lo que dicen de golfista y tenista. Okay. Eso en adultos. Y en niños, o sea, en gente en edad de crecimiento, normalmente, o sea, la lesión principal es la fractura de la epífisis, del cartílago de crecimiento del dedo. Y aquí sí que es importante hablar de qué es, ¿no? La parte larga del hueso es la diáfisis. Y la parte distal del hueso, donde están las dos bolitas, que sería la articulación, eso es la epífisis, ¿vale? Pues entre la diáfisis y la epífisis, bueno, está la metáfisis, que es lo que lo une. Al final son formas de llamar partes del hueso, ¿no? Pues entre, digamos, la diáfisis y la epífisis, en la población que está en crecimiento hay un cartílago, que es el que hace que el hueso crezca. Entonces ese cartílago es más blandito que el hueso normal. Entonces ahí es más fácil que tenga una fractura o una lesión, ¿vale? Entonces, lo que ocurre en población que está en crecimiento, sobre todo en niñas, el pico de crecimiento sobre unos 12 años y en niños sobre los 14 años, la etapa de más riesgo de este tipo de lesiones un año antes, durante y 1 o 2 años después del pico de crecimiento, ¿vale? Y lo que ocurre es que en la mano tenemos la articulación con la que pegamos puñetazos, es la metacarpofalángica, ¿vale? Está de aquí. Y luego, el nudillo, ¿no? Comúnmente conocido como el nudillo. El nudillo, exacto. Y con lo que tocamos a la puerta es la articulación interfarángica proximal. Y luego está la distal, ¿vale? En la articulación interfarángica proximal lo que ocurre es que cuando metes mucha presión o alta intensidad y sobre todo se ha visto que es campus y suspensiones, que es donde más tensión recibe, más presión recibe la articulación, digamos que esas articulaciones con tanta presión, el cartílago se puede lesionar. ¿Vale? Entonces, hay que tener... Claro, es una lesión que afecta al cartílago de crecimiento, puede liarse parda. Es una lesión muy larga que si se cuida bien se puede acabar bien, pero si no, o aún haciéndolo bien puede acabar mal también, pero puede derivar en artrosis, en operación porque un fragmento de óseo se haya desplazado y da mucha guerra. Entonces, en niños es muy importante saber qué hacer para evitar esta lesión, porque es la típica. Y si pasa, igual te tiras un año fuera de juego. Ostras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa lesión. Es la que más. Y luego está... Sí. Dime. No, que un poco en lo que decías, que ahora hablaremos, pero ¿cómo podemos, ¿no?, evitar ese tipo ese tipo de lesión va relacionada con cuanto más nivel de escalada, o sea, al final el nivel élite, cuanto más apretes, pues más riesgo de lesión, pero... Al final estás llevando el cuerpo al límite. Claro, pero tú puedes llevarlo al límite de una forma conservadora, bien, sin hacer lo que no debes, que ahora lo digo, y que te pase, y puedes hacerlo mal
y que no te pase. Pero normalmente aquí es comprar boletos. Eso es. ¿Vale? No hay Entonces, probabilidad. exacto, cuanto peor lo hagas, pues más boletos tienes y esta lotería sí que toca. Entonces, esta no es buena. Entonces, esta lesión va relacionada con alta intensidad y cuantas más horas de entrenamiento peor, ¿Vale? ¿vale? Pero que si entrenas bien se puede evitar. Y sobre todo va relacionado con suspensiones y campus. Entonces, ver a una niña o un niño en edad de crecimiento haciendo suspensiones, lastrado o campus, no lo veo bien porque está muy relacionado con ese tipo de lesiones. Que luego puede ser que, joder, pues mi hijo ha hecho siempre campus y no ha pasado nada. Puedes tener la suerte de que no pase, pero si pasa, se lía gorda y ese chiquillo pues igual está, o chiquilla está un año sin entrenar. Ya. Y luego cuesta de rehabilitar. Ya. Entonces hay que tener cuidado. Claro, y también, ¿no? Cuánto tiempo lleve el niño entrenando, ¿no? Si está acostumbrado desde hace muchos años a, ¿no? O da un poco igual. En esa etapa es crítico. Da Sí. igual el tiempo que, ¿no? Da igual las horas de entreno que llevas Sí, en la espalda. la adaptación, sí. Al Que final... el cartílago ese es frágil, ¿no? Y Sí. da igual que hayas entrenado 100.000 horas antes que se va a poder seguir rompiendo. Claro, sí, no va relacionado a la adaptación. Está claro que si sabes entrenar bien y demás lo puedes evitar, pero típico entrenador que machaca, pues tiene más papeletas de conseguir esa lesión en este tipo de probación. Joven. Ok. Sí, aquí antes de, porque me ha faltado una lesión, es algo como nuevo y aún no está estudiado, y es la inestabilidad de hombros en población, bueno, en mujeres, Vale. En edad de crecimiento. Sí que se ha visto que pues el hombro sí que suele estar más inestable, entonces ahí sí que es importante reforzar muy bien hombro. Vale, o sea, hacer entrenamientos algo más específicos, ¿no? Para... Sí, compensatorios, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, más que nada quería nombrarlo de que Genial. se está viendo que más en niñas se está viendo más esa inestabilidad de hombro que en niños. Vale. Y que hay que tenerlo en cuenta. Vale, perfecto, Alfredo. Luego, el tema de por qué se producen, ¿no? Estas lesiones de sobrecarga. Al final, una lesión en polea siempre suele ser por mal calentamiento o sobrecarga. ¿Vale? Entonces, aquí pasa que tú cuando entrenas cansas al cuerpo. Ese cuerpo luego tiene que descansar para que recuperar y conseguir una adaptación. ¿Vale? Y ahí, después de entrenar, pues tienes una adaptación y estás más fuerte, ¿no? Eso suele ser al mes o así. Entonces, si después de una sesión la idea es dar el mínimo estímulo para conseguir una adaptación, ¿vale? Si tú haces el mínimo estímulo, entrenas lo justo que te dé una adaptación, perfecto. Si recuperas lo que toca, al día siguiente estás fresco para volver a entrenar, darle otro mínimo estímulo que te ganar y hacer que la rueda de la mejora, ¿no? Exacto, poco a poco para ir consiguiendo el pico, ¿no? La supercompensación. ¿Qué es lo que suele pasar? Que entrenas a muerte y no recuperas lo suficiente, con lo cual vas al roco cansado, vuelves a entrenar a muerte porque la motivación te puede, y al final la cuestión es que si entrenas mucho y no recuperas, No al sirve de final, nada. exacto, al final pues es fácil llegar a la lesión. Y aquí sí que es importante hablar de la adaptación de los tejidos, ¿vale? Hay que saber también que tú cuando entrenas, el músculo se adapta a las 3-4 semanas, se ha adaptado. Quiero decir, tú quieres ganar fuerza de tracción, por ejemplo, empiezas a hacer bíceps, Sí. y al mes pues vas a tener un bíceps más hipertrofiado, tienes más músculo, tienes más fuerza. Pero el tendón no. Vale. El tendón es un tejido que tarda hasta 1 o 2 años en adaptarse, y los ligamentos 2 años tranquilamente. Quiero decir, las poleas tardan hasta 2 años. Con esto que quiero decir, que depende del entrenamiento que hagas, es más fácil lesionarse o no. Vale. Eso quiere decir que si yo, imagínate, hoy hago un entrenamiento, mis tendones, ese entrenamiento o esa fuerza que yo le he aplicado o lo que he trabajado se va a ver reflejado más o menos en un año. Sí. Lo que quiero decir es que tú imagínate un bíceps, que es el músculo que tenemos todos de libro, ¿no? En un mes ganas mucha fuerza. Tienes un bíceps mucho más, bueno, digamos, más grande, con más fuerza, pero tu tendón sigue siendo finito. Es un tendón adaptado al bíceps de hace un mes. Vale. Si antes podías aplicar, me lo invento, 30 kilos y ahora de repente 40, pues ese tendón está hecho para 30 kilos, no para 40. Sí. Entonces, a la larga, si te pasas, pues puede derivar en tendinopatía. Y es lo que pasa en poleas, que la gente se flipa, gana mucha fuerza de antebrazo, mucha fuerza de flexión de dedos, pero los tendones están adaptados Siguen siendo los mismos de antes. exacto, a una carga. Entonces, por eso es la lesión más típica en escalada. Vale. Sí. Yo creo que también un poco la impresión que me da en ámbito general, los escaladores ahora quieren subir de grado muy rápido. Sí. Y como en redes y todo tema de entrenamientos, que hay algunos por ahí por redes que hablan del entrenamiento de escalada,
Es como, ¿quieres escalar 8A? ¿Sabes? Es como, Sí. vale, sí, ¿no? Imagino, o sea, quiere decir, sí, ¿no? En plan, me gustaría subir el grado, pero hay que respetar, entiendo que Claro. unos límites de tiempo, tiene que ser todo progresivo. Claro. Y aquí es donde vienen un poco las movidas. Yo creo que la gente hoy en día es muy impaciente y quiere tenerlo todo para ella. O sea, al final, en general, nuestra vida ahora es mucho más rápido, lo tenemos todo mucho más instantáneo y creo que al final lo acabamos derivando a todo, pues también al deporte y en este caso a la escalada, pero con un pero que es que lo que tú acabas de comentar, que los tendones, los tejidos, Claro. todo eso va mucho más lento. Claro, aquí sí que los vídeos hay que tener un poco cuidado de qué es lo que ves, ¿no? Porque si tú no sabes nada y te aparece alguien fuerte que dice, esto funciona, está cogido con pinzas, porque igual le funcionaba a él que lleva 20 años escalando y tú que llevas 2, igual empiezas con un ejercicio que es demasiado agresivo para ti, no respeta esto de los tejidos, la adaptación de tejidos. Entonces, el mejor ejercicio, típico vídeo de mejor ejercicio para ganar fuerza, suspensiones. Ojo, que las suspensiones, para mí, yo siempre digo, es como dopaje, te da mucha fuerza, pero también está cerca de la línea. Como no hagas la intensidad que toca o empieces antes de tiempo, por no respetar esta adaptación de tejidos o cosas así, es muy fácil lesionarse. Y yo en clínica lo veo mogollón de gente que no llega ni 2 años escalando y es que no entiendo por qué. Y digo, a ver, ¿cómo entrenas? Y me cuentan unos protocolos de suspensiones que ni cuando haces 8C, dices, madre mía, y está haciendo 6B, dices, pues igual falla algo, ¿no? Claro. Ese es el problema. Si pudiésemos poner un ejemplo, vamos a coger un escalador estándar que lleva, ponte 1 año y medio, 2 escalando, tiene un grado de 6B. ¿Qué protocolo de, por ejemplo, suspensiones sería recomendado para ese nivel? Ninguno. Quiero decir, sí, no. Hay unas suspensiones que son suspensiones estructurales o adaptativas de tejido a largo plazo, que se suele hacer a muy baja carga, con los pies en el suelo, a buscar mínima tensión, en diferentes tipos de agarres, y eso lo que te hace es, a baja carga no va a lesionar tejido, pero sí que va a dar un estímulo en tensión a los tejidos para adaptarlos poco a poco. Vale. Que luego hay estudios que dicen, no, es que para que haya adaptación de tejido necesitas más del 70% de fuerza. Otros que no. Ya. Bueno, yo lo he estado probando en mí durante mucho tiempo y en gente que entrenó y funciona. Entonces, gente que empieza a entrenar, como tú has dicho, lleva 1 año, no llega a 2 años, ese tipo de suspensiones sí, otro tipo no. Porque Eso de quedarse completamente colgado de la yo no lo regleta, haría. no lo... Que puede, sí. Que le va a dar fuerza, por supuesto. Que compras muchas papeletas para lesionarte, también. Que luego, no, pues yo lo hice y no me pasó. Enhorabuena. O sea, te puede pasar, ¿no? Pero también pues pasa lo otro. Entonces, Eva López, por ejemplo, que es la que más ha estudiado tema de suspensiones, pues decía, a ver si no la lío si alguna vez me escucha, pero que para entrenar suspensiones necesitas mínimo 2 años de entrenamiento continuo, ¿vale? De entrenamiento 2-3 días a la semana, un entrenamiento planificado continuo y escalada en roca. O sea, no, si ya llevo 2 años, pero de esos 2 años, ¿qué has entrenado realmente? ¿Y cómo? ¿Y qué has escalado? Entonces, ella dice que mínimo 2 años de entrenamiento sin suspensiones. Y luego, en otro curso que hice con Pedro, sí que decía, pues mínimo también un mínimo de grado. Si estás, aunque lleves 10 años, si estás haciendo 6B, igual puedes mejorar fuerza de dedos con otros ejercicios menos agresivos, ¿no? Claro. Ahora que estás haciendo 7B, 7C y ya estás atascado, pues bueno. Pero luego siempre hay que cogerlo con pinzas porque es muy individualizado todo. Vale, sí. También el típico mensaje de si escalas esto, tienes que hacer lo otro. No le hagamos mucho caso porque es lo que tú dices. Al final, cada persona y cada anatomía es único. Claro. Y no todo vale para todo el mundo. Exacto. Y esto, que los vídeos estos que dicen, no, el mejor ejercicio, lo que tienes que hacer es esto otro no vale. Hay que cogerlo con pinzas también porque depende de qué y depende a quién. Vale, genial, Alfredo. Hemos hablado de la edad adulta y ahora vamos con la edad más de crecimiento. Vale. Pues aquí los errores que se suelen cometer es, bueno, lo he comentado un poco ya antes, ¿no? En pico de crecimiento, 1 año antes, 1 o 2 años después, y no, con esto no quiero decir que antes del pico de crecimiento puedas hacer campus, sino campus y suspensiones. En población de crecimiento, yo lo quito, o sea, no. Y no lo digo yo, o sea, al final son todos los estudios que hablan de estas cosas, de este tipo de lesiones, y sobre todo luego la intensidad también de los ejercicios que se meten. Por ejemplo, si quieres hipertrofiar tienes que ir del 75 al 85%. Pues un chiquillo que empieza, que nunca ha hecho nada, puede hipertrofiar con menos intensidad, puede ganar fuerza con menos intensidad. La cuestión es dar un mínimo y poquito a poco ir progresando. El entrenar
a niñas y niños como adultos, eso para mí es un fallo grande. Entrena al mínimo estímulo y si no consigues, o cuando ya no consigas adaptación, entonces subes un poquito más, pero empezar a saco, lo único que puedes hacer es lesionarlo y quemar etapas. ¿Que puede salir bien? Guay, saldrá fuerte. Pero que sale mal, pues tiene muchas papeletas. Y luego también puede pasar que queme etapas, ahora hablaremos de eso, y que llegue a un tope y luego ya no evolucione más. Y sobre todo, la presión de los padres. Eso yo creo que, como decía Eddie, que estuvo en la otra entrevista, tener mini ondras, decía él, es verdad, ¿no? Al final son chiquillos y están jugando. Entonces creo que hay que diferenciar un poquito de lo que es un ocio a un deportista profesional. O sea, un deportista profesional con 13 años, pues igual con 18 o 20 te lo compro, con 17, pero con 13 añitos... Sí. No sé qué niño está preparado mentalmente para eso, la verdad. Es complicado, pero bueno, ahí depende ya de los padres. Sí. Yo solo digo que hay que mirar desde fuera un poco la presión que le están metiendo, ¿no? Y luego el realizar otros deportes, por al final, solo escalar. Y al final se olvidan de habilidades básicas, ¿no? Pues también está guay bailar, está bien hacer surf, cosas de equilibrio, o sea, otros deportes. Claro, exacto. Genial. Vamos ahora a pasar con el bloque 2, que es el tema de la prevención y cuidados básicos. Comentabas que uno de los errores más comunes se produce en el tema del calentamiento. Por eso te voy a preguntar, ¿qué rutinas de calentamiento recomiendas para escalar? Vale. Mira, aquí yo siempre que voy a Roca o Roco o a la gente que entreno o los pacientes les digo calentar de forma general todas las articulaciones, desde el tobillo hasta el cuello. Yo lo suelo hacer con goma, movilidad y demás. Y luego yo digo de hacer un calentamiento específico a lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si hoy toca bloque, calienta haciendo bloque progresivo, o sea, de bloque fácil y canto a bloque pues, más difícil, poco a poco introduciéndose a la sesión que te vas a dar. Si vas a hacer resistencia, pues empiezas haciendo circuitos fáciles y poco a poco vas reduciendo canto. Bueno, ¿no? Si vas a hacer lastre, o sea, dominadas con lastre, pues empieza sin lastre y luego poco a poco vas aumentando hasta acercarte a tu peso objetivo de trabajo. Al final es una progresión a lo que vayas a hacer. Yo creo que aquí también a lo mejor la gente tiene miedo de pasarse, entre comillas, con ese calentamiento y decir, imagínate, hoy vengo a hacer un bloque 6C, me lo invento. Empiezo calentando con un quinto más y dices, hostia, ¿hago 2 6As o si hago 2 ya me va a quitar fuerza para no poder hacer bien el 6C? ¿Sabes? Yo creo que también la gente se raya con eso. Sí, a ver, yo creo que pasa más al revés. Voy a calentar, pim pam, y fuera. Ya ha calentado y venga, le meto al bloque duro fresco, claro, para ir fresco. Claro, y no ha calentado. Tengo un amigo, lo voy a decir, Nico, que se pega 1 hora y media de calentamiento. Y es impresionante. Pero es su manera de calentar porque ya se ha conocido. Creo que hay que probar muchas cosas para ver qué es lo que te viene bien y qué es lo que no. Al final, calentar, el objetivo es llenar la articulación calentar el músculo, que vaya más sangre a los tejidos y preparar a todo el cuerpo para la explosión. Para escalar. Y suele pasar lo contrario, se calienta poco, entonces viene la lesión. Que calientas mucho y te has cansado, pues igual es que estás pasado calentando, ¿no? Tienes que reducir. Entonces ahí el conocerse. A uno le hará bien una cosa y a otro otra. Y sobre todo calentar muy bien dedos. Yo soy fanático de eso. O sea, al sector voy machacando una pelotita de todas las formas. Vale. O sea, la prox la hago siempre así. Sí, y luego ya pues caliento. Porque yo tengo mi manía, cada uno va a tener su... Sí, pero bueno, conocerse, ¿no? Y darse el lujo de probar y que al final no a todos nos va a venir bien lo mismo. Exacto. Pero por lo menos probar y dar la oportunidad, ¿no? al calentamiento, que seguro que evitamos un montón de lesiones. O sea, no dar la oportunidad, sino calentar, pero saber qué calentamiento te viene bien, pero hay que calentar. Sí, también un poco pensar, oye, ¿qué voy a hacer luego, no? Exacto. O sea, intentar adaptar a lo que se viene luego. Es un poco utilizar el sentido común a veces. Claro, y no se suele tener. Y sobre todo también tengo que decir que los típicos ejercicios compensatorios, que ahora hablaremos de ello, pues es que yo hago, cuando me vienen a la clínica, es que yo hago rotación externa, yo hago rotación interna para hombro. ¿Cuándo lo haces? En el calentamiento. Calentar es calentar. Y luego trabajar otras cosas es trabajar otras cosas, pero no hay que mezclar. ¿Vale? No, es que yo ya hago bloque, ya lo he hecho en calentando. No. Tú primero calientas y luego haces. Pero no hay que mezclar las cosas. Eso es importante. Luego por aquí también tenemos una pregunta muy interesante que es el tema de la movilidad y el trabajo de flexibilidad. ¿Cómo de importante es en la escalada esto? Bueno, al final creo que cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Si puedo abrirme de piernas totalmente y encima poder hacer fuerza, pues mejor. O sea, yo soy un cartón de piernas, soy un Playmobil, entonces a mí me cuesta llegar. Y joder, ya me habría gustado de pequeñito haber trabajado, iba a decir estudiar, haber trabajado mucho la flexi para tener ahora ese enroma articular. Tú si te fijas ahora en Mego, Sondra,
Alex Pucio, toda la Sí, gente fuerte, Espagata vayan a ya. tope. Claro, Sí, sí, sí. claro, pillan. O sea, si puedes llegar a las presas lo máximo posible, lo que te dé el cuerpo, mejor. Y encima si puedes aplicar fuerza, porque una cosa es llegar y otra cosa es aplicar fuerza. Si lo puedes hacer, o sea, mejor que mejor. Yo tiro mucho de brazo, por ejemplo, porque de pierna soy un cartón. Abrirme entero me cuesta la vida. Entonces los diedros los odio, por ejemplo, porque no me puedo abrir bien. Ya. Porque nunca lo he trabajado y pincho en eso. Entonces, pues igual me meto una vía de mi más marcado en diedro, igual no puedo, Ya. porque no me da. Ya. Al final es algo que limita. Cuantos más recursos tengas, mejor. Y sí que la flexi, por ejemplo, la edad buena para la ventana de trabajo es de los 6 a 10 añitos, es cuando más puedes ganar. O sea, tú ahora siendo adulto puedes ganar flexi, pero no lo vas a hacer como cuando eres peque. Vale. Entonces, Vale, pero un poco un mensaje esperanzador para la gente que es un poco más mayor. que se puede, Se puede ganar flexi. pero hay que trabajarlo, cuesta. Y Vale. cuanto más, mejor, claro. Vale. Más o menos, en la flexi podemos ver resultados más o menos a corto plazo. Me refiero, yo estoy, por ejemplo, 2 semanas trabajando la movilidad de cadera. ¿Voy a poder ver resultados a partir de la semana 3? Depende quién. Vale. Como todo, un poco. Depende quién. Yo, por ejemplo, tardo meses en conseguir muy poquito resultado y luego, por ejemplo, una amiga, pues en un mes ya me ha adelantado 7 pueblos. Bueno, al final es cada cuerpo. Pero sí, se puede, pero es algo que cuesta. Cuanto más mayor, cuesta más. Vale, vale. Así que si estáis a tiempo, no dejéis pasar Estirar, por Dios. el tren de la flexibilidad. Sí, sí, sí. Genial. Luego tenemos bloque de fuerza y complementarios que también pueden ayudar Vale. a prevenir lesiones, como hablábamos antes. Ejercicios compensatorios, dices, ¿no? Eso es. Sí, esto... Al final el cuerpo tiene que estar equilibrado, ¿vale? Entonces, en la carrera me lo explicaron así. Lo voy a decir mal, pero es algo así, ¿no? Como que hay 2 tipos de músculos en el cuerpo. Los grandes que te dan movimiento, por ejemplo, un dorsal, un pectoral, un bíceps, ¿no? Que te da tracción, te da empuje. Y luego los músculos chiquititos que estabilizan, ¿vale? Por ejemplo, el manguito rotador, es el famoso en el hombro, que son 4. Unos son rotadores internos, otros externos. Y estabilizan la cabeza del húmero, que esté puesto en el sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que tú escalando desarrollas mucho pectoral, mucho dorsal. Estos son rotadores internos y son músculos grandes que ganan a los rotadores externos. Entonces, digamos que ponen al húmero en una posición que es mala, ¿no? Entonces todo roza más, ¿de acuerdo? Entonces imagínate una cuerda que pasa por una polea y se ha salido esa cuerda de esa polea, entonces roza y se puede deshilachar la cuerda, ¿no? Pues en el hombro pasa algo así. Si hay una descompensación es más fácil tener lesión, ¿vale? Entonces es muy importante trabajarlo. ¿Cuándo trabajarlo? Yo normalmente los ejercicios compensatorios los pongo después de entrenar. ¿Por qué? Porque la musculatura que se trabaja en los ejercicios compensatorios es musculatura estabilizadora. Si esa musculatura la fatigas antes de entrenar, esa estabilización, igual cuando entrenas, no la vas a tener o no la vas a tener tan buena. Entonces es más fácil hacerse daño. Ahora dicen que, bueno, es que depende de qué estudio que leas, te va a decir una cosa. Hay unos que dicen, no, pues entrénala antes para darle calidad y luego para escalar, pues igual vas fatigado. No lo sé, depende. Yeah. Esto depende de quién te lo diga, pero sí que es algo importante hacer. Vale. ¿Qué ejercicio compensatorio, por ejemplo, nos podría venir bien para los manguitos rotadores? Pues hay muchísimos. Hay un libro muy, muy bueno que se titula CT Injury, es de Walker, que ahí explica mogollón de ejercicios y de ahí cojo muchísimos ejercicios. Son ejercicios que se trabajan a baja intensidad, o sea, no necesitas mucho peso. O sea, con una goma. Con una goma, con poco peso. Y sobre todo son ejercicios que tienes que tener muy bien, tener claro qué posición tienes que colocar en el húmero, ¿no? Una posición correcta y a partir de ahí pues mucha rotación externa, estabilidad de escapular y de húmero. Vale. Así también trabajar muy bien el core, que el core no solo las abdominales, son las lumbares, suelo pélvico, diafragma. También hay que trabajar cadena posterior, porque por ejemplo tú tienes mucha flexi, tienes mucho ROM articular, pero si no eres capaz de aplicar fuerza, tú estiras un músculo y le metes fuerza, es fácil romperse. Un isquio, mete un talón alto y como no tengas un isquio adaptado, es fácil romperse. Lo mismo con el core, con el hombro, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo ahora en las competiciones. Ahora como todo ha evolucionado, ahora es el parkour este que dicen, ¿no? Pues son movimientos diferentes a los que habían hace años y hay mucho mantel, mucho paso de hombro. Y sí que aquí en rocódromo indoor las lesiones están pasando de polea a hombro.
empiezan a ser más típicas lesiones de hombro por inestabilidad, porque Sí. o lo que sea, que de poleas. Sí. Luego, así en general, errores comunes que ves en escaladores que se pudieran evitar fácilmente, como una guía de lo básico. Vale. El típica escaladora que sale petada del rocódromo, eso no. O sea, al final, la motivación es un arma de doble filo. O sea, te puede motivar muchísimo el entrenar fuerte y demás, pero hay que tener cuidado, hay que saber hasta dónde, ¿no? Yo creo que el error más común es pasarse entrenando y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y hacer ejercicios que aún no están adaptados, lo que hablaba antes, ¿no? Del tejido, que están por encima del nivel que están haciendo ahora, ¿no? Es el peligro de quemar etapas, bueno, ahora hablaremos de eso. Pero creo que lo más común es eso. Vale, genial. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que es el de entrenamiento seguro y progresivo, le hemos llamado. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de empezar a entrenar? Primero hay que saber en qué punto estás, ¿no? Si eres un escalador avanzado, si ya has empezado a escalar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una cosa que se llama reserva de adaptación, ¿vale? Que tú, bueno, yo lo explico así, es como un videojuego. Tú cuando empiezas, te dan el avatar nuevecito, ¿no? Pues tienes una barra de mejora impresionante y tienes un nivel muy bajito, ¿no? Entonces tienes mucha reserva de adaptación, o sea, tienes mucho margen de mejora y, bueno, tu nivel es bajito, ¿no? Entonces aquí la cuestión es dar el mínimo estímulo necesario para conseguir una adaptación. Al principio, con nada que hagas vas a mejorar. Entonces, si empiezas con ejercicios de estímulo justo que te dan la mejora, perfecto, porque vas a mejorar. Cuando ese estímulo ya no te dé mejora, pasas al siguiente. Y así poquito a poco pues vas aumentando. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezas a escalar, cualquier cosa te va a hacer mejorar. Buah, ¿qué hace el fuerte? Campus, voy a hacer campus. Y estás, claro, ahí, con eso vas a mejorar. Mucho riesgo de lesión y puedes mejorar mucho, pero hay mucho riesgo de lesión, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que quemas etapas. Has quemado la etapa de hacer muchas cosas menos agresivas, digamos, ¿vale? Entonces yo con el bloque, por ejemplo, puedo mejorar fuerza. Cuando ya me atasque, pues bueno, puedo ya mirar de pasar a suspensiones, pero si empiezo ya con campus, que es lo más agresivo, cuando ya me atasque y quiera mejorar, ¿qué hago más que el campus? ¿Campus lastrado? Claro. O sea, ¿qué tienes para mejorar? Al final has quemado etapas. Entonces, creo que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Luego también, si eres un escalador o escaladora que empieza, fijarte bien dónde estás, qué es lo que te está limitando para escalar, ¿no? Porque hay muchos factores, está el psicológico, el técnico, y mucha gente se enfoca solo a la fuerza. ¿A qué entreno? Es que necesito más fuerza. Buah, ¿es que tengo miedo? Pues más fuerza. Y creo que hay que ser sincero con uno mismo y decir, vale, me voy a ver desde fuera y en qué fallo. O qué es lo que más tengo que trabajar. ¿Vale? Sí, lo importante de grabarse, ¿no? Un vídeo y verlo y decir, vale, he hecho el bloque, ¿no? He podido llegar al top, pero ¿cómo lo he hecho? Claro, qué técnica he usado, ¿no? Exacto. Se me han ido los pies, ¿no? Estoy todo el rato tenso, he escalado de manera fluida. Claro. Yo creo que la gente, y yo me incluyo en este saco, es como que lo primero que vemos es la etiqueta del bloque y decir, ¿puedo completar este bloque? ¿Tengo la fuerza o puedo llegar a completarlo sin tener en cuenta cómo lo voy a hacer? Es decir, quiero hacer, me lo invento, una etiqueta morada del natural y me da igual cómo cojones la haga, la quiero hacer. Ya. Y ahí es un poco donde yo creo que está el error, porque es lo que yo creo que tú dices, que te dejas atrás muchas cosas. Claro, la escalada no es solo fuerza, hay muchísimas más cosas detrás y creo que hay que fijarse en qué pecas. Por ejemplo, hice un test para un chico que iba a entrenar y daba valores de 8B más. ¿Y qué grado andas haciendo? Pues 7A, 7B, y dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Y luego lo ves escalar, pues tiene miedo, escalaba pues con una técnica muy bruta. O sea, mucha gente se enfoca en solo fuerza, 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 y si le dices que tiene que mejorar otras cosas, pues igual no le gusta, porque le afecta el ego y dices, ostras, pues me voy a otro entrenador. Y al final es gente que se atasca o bueno, con suerte va mejorando técnica, va mejorando miedo y mejora, Sí, ¿no? pero a lo mejor no de la forma más óptima, ¿no? Como muy a trompicones. Claro. Bueno, depende de qué persona, pero sí que hay que fijarse un poquito en cuando empiezas. Sobre todo, yo como fisio, de no quemar, y como entrenador, de no quemar etapas. No quemar etapas. Eso creo que es lo más importante. Mencionabas justo ahora el tema del factor mental y el factor técnico. Y un poco te quería preguntar qué es lo más importante, si es que hay una respuesta para esto, entre la técnica, la fuerza y la mentalidad en la escalada. Un todo. Porque al final,
el típico, no sé si, bueno, hay gente que habrá leído un poquito, habrá visto el típico queso, ¿no? Un círculo y el 33% es físico, el otro técnico, el otro táctico. Eso de técnica. Al final es un equilibrio entre todo, ¿no? Si tienes mucha fuerza pero pecas en técnica, pues vas a tener una limitación. Adán Ondra decía que había 150 factores que determinan la escalada. Pues imagínate, claro. Al final la fuerza de dedos es solo una cosa, luego está la atracción, está... Por muy fuerte que estés, si pecas en psicológico, o sea, tengo gente que está muy fuerte, pero se ha atascado en un grado porque le da miedo volar. Pues igual no necesita entrenar más suspensiones, más fuerza, más. Necesita trabajar ese miedo. Y eso cuesta, porque salir de la zona de confort cuesta. Claro. Pero al final es lo que te va a permitir avanzar. Me refiero, también es como lo que comentamos de la flexibilidad. Yo puedo ser muy bueno en fuerza y ser de cartón y hasta que no trabaje la flexibilidad probablemente no vea una mejora significativa en mi grado, o me estaré perdiendo muchas cosas de la escalada, me estaré limitando mucho. Claro. Al final esto es como una cadena, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Entonces pues tienes que trabajar. Hay que tenerlo todo en cuenta y poner foco también en lo que no... Sí. En lo que no se nos da bien. Sí, aunque exacto. no guste, pero muchas veces está ahí la solución o el camino a seguir. Claro, es que al final entrenamos lo que nos gusta y lo que no. Claro. Claro, ¿quién quiere ponerse ahí a practicar vuelos cuando le da miedo? Claro. Pues el motivado o la motivada. Sí, literal. Pero te quería comentar un poco justo esto del tema de la mentalidad, sobre todo en deportiva, porque creo que ahora con las nuevas escuelas de escaladores, yo creo que mucha gente hemos empezado a escalar, yo me incluyo, en el rocódromo. Entonces, el contacto con la escalada en roca lo tenemos un poco más lejos y es como empezar una nueva aventura, por así decirlo, en lo que nos encontramos con esto, con el tema de los vuelos. Ya. Entonces, no sé un poco qué consejo le darías o cómo practicar esto para ir perdiendo el miedo a volar y escalar de verdad a gusto en roca. Porque es decir, hostia, me gustaría escalar como escalo en el rocódromo, pero en roca. Sí. Muchas veces ahí el limitante es el factor mental. Sí. Aquí lo primero es tener a una persona de confianza que te asegure, que sepa asegurar bien y que sepa dinamizar, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, buscar a la hora de practicar vuelos. Perdona que te corte, Frodo. Lo de dinamizar, ¿qué es para la gente que no sepa? Tú cuando vuelas, ¿vale? Imagínate la persona que está escalando, cuando cae, puede caer de forma seca, ¿no? Sin caer de forma estática, que choca contra la pared de forma muy bruta, o puedes caer como si fuese... imagínate que la cuerda fuese un muelle y caes como acolchadito, ¿vale? Te dinamiza la caída. Vale. Entonces, para dinamizar necesitas la persona que esté asegurando acompañar la caída. Vale. Entonces hay que ver bien cuánto pesa quien está escalando, cuánto pesa la persona que asegura, para saber si tienes que saltar más o menos, pero es cuando tú notas el tirón en el grigri, quien está asegurando, acompañas la caída, o saltas o no saltas, depende de lo que... Para hacer, digamos, más suave el vuelo de la persona que está cayendo. Exacto, porque si tú clavas a una persona que se dice, tú cuando vuelas a alguien, o sea, una persona vuela y cae y choca contra la pared de forma muy agresiva, esa la has clavado, ¿no? Que se dice, y te puedes hacer daño. Sí. Entonces, eso no mola. Se puede evitar, ¿no? Un poco no, se puede evitar totalmente. Hay que dinamizar. Entonces, a la hora de escalar, primero búscate a alguien que te sepa dinamizar bien y luego busca una vía a la hora de practicar vuelos, ¿no? Sí. Busca una vía que esté bien equipada, que el vuelo sea limpio, que no exista riesgo de chocar contra una repisa o cerca del suelo, ¿no? Sí. Y luego practicar. ¿Cómo practicar? Pues bueno, hay muchas formas. Yo siempre digo, chapa, y con la chapa ya chapada, suéltate. Entonces no vas a volar, pero ya tienes el gestito. Luego subes hasta la cinta, déjatela a la altura del pecho y vuelve a tirarte. Lo mismo hasta la altura de la pelvis, rodilla, media pierna, pie, a 1 metro. Otro ejercicio, o sea, al final vas a volar de forma progresiva y poquito a poco, pero hay que hacerlo siempre, cuando se tiene miedo y se quiere practicar, hay que hacerlo siempre que se sale a roca, de forma controlada. Otra forma que a mí me gusta mucho también es tirarte escalando. Quiero decir, no es lo mismo cogerte a la roca y decir, venga, que me tiro, ¿eh? Y como tienes miedo, estás ahí pasándolo mal durante igual 1 minuto, haciendo un isométrico a muerte, que acabas petado, te tiras, lo pasas mal. Eso cuesta a veces. Hay gente que le funciona, gente que no. Entonces, una manera que digo es avisar que vas a escalar, avisar que vas a volar, saber que vas a volar, tener claro en qué canto vas a coger y vas a fallar. Y fallas a posta. Entonces, caes escalando. Tú empiezas, igual bajas... yo qué sé, chapas la cinta, bajas un poquito, empiezas subiendo escalando, pasas la cinta y vas a coger el canto a la altura de que quieras volar y fallas y caes escalando.
es muy diferente a quedarte ahí un minuto pasándolo mal. Entonces hay diferentes formas. Claro, porque la manera natural de volar es mientras escalas. Sí, normalmente sí. Nadie, de normal, a no ser que escales con miedo, ¿no? Pero de normal nadie se queda atascado y de repente se suelta. Bueno, si vas al final, por ejemplo, Sí, pues- estás en una secuencia súper dura y dices, Bati, estoy petado, me caigo, ¿no? ya. Eso también. Sí. Pero de normal suele ser haciendo el gesto de pues ir a coger un canto, Claro, lo que sea. o que no puedes más, normalmente es eso, sí. O sea, a mí me parecía curioso esto porque lo hablamos cuando hicimos un café ahí en el Natural. O sea, que esto se puede practicar. Claro. Porque al final, tío, aunque sea algo muy evidente, yo te prometo que no lo había tenido en cuenta y Ya. para nada se me había ocurrido coger y decir, hoy vamos a hacer una sesión de practicar vuelo, tío. Claro, al final yo a la gente que entreno, a la gente que tiene este problema, ¿no? Que salga a escalar, pero que parte del tiempo de escalada sea pues para practicar vuelos. Tampoco tienes que estar 7 horas volando. O sea, pues, yo siempre digo, pégate 3-4 vuelicos y ya luego te está. pones a- Lo que necesites. Pero sí que es verdad que antes el rocódromo era para entrenar a roca. O sea, antes conocías primero la roca y luego el roco, Eso es, y ahora es eso al es. revés. Entonces ese proceso sí que es un filtro grande. Luego, un escalador amateur, ¿no? El que poníamos antes de ejemplo, un escalador que lleva 1 añito y medio, 2, escala un grado, un sexto grado, que debería centrarse a la hora de entrenar. Además de días de entrenamiento, semana de entrenamientos, los descansos, la recuperación, un poco en general como un planning muy, muy genérico. Como siempre digo, depende qué persona tengas, pero cuanto menos nivel, no hace falta mucho entrenamiento. O sea, una persona que está empezando con 2 días de roco y el fin de semana sobra. O sea, y que entrene todo. O sea, que haga bloque, que haga conti, que caliente bien, que aprenda a moverse y sobre todo que trabaje mucho lo que es la técnica y si va a roca, lo mental, ¿no? Con eso es suficiente para ir generando Sí, estímulo y al avance. Claro, al final la idea es que no se flipen con los ejercicios, que no empiecen a ver, como hice yo, o con muchos amigos míos, ¿no? En la época de por suspensiones, que no empiecen con lo que mola, Claro. que empiecen poquito a poco. Mínimo estímulo para dar adaptación y no hace falta salir petado del Ya, rocódromo. que decir, no me puedo ni mover. Claro, la idea es entrenarlo justo para al día siguiente, habiendo recuperado bien, estés nuevo para darle otro nuevo estímulo de calidad. Y si recuperas bien, le puedes dar otro estímulo de calidad. Ahí vas a tener más calidad de entrenamiento que salir hecho polvo Claro. y necesitar 2 días de recuperación para estar bien y dar otro entreno de calidad. Pero eso no suele ocurrir. La gente que hace, vuelvo al roco estando hecho polvo, me voy cargando. Esto es lo que la gente debería hacer si quiere escalar de manera prolongada en el tiempo Sí. y de manera segura, que hablaremos luego más adelante, pero al final es un poco el cariño que tú le des a tu cuerpo el que te va a permitir que escales 1, 2, 10, 20 o 30 o 40 años. Claro, al principio, si con 18 o 20 años tu cuerpo está sano y pues le puedes apretar, pero a partir de los 30 la verdad es que se empieza a notar un poco, entonces hay que mimarse. Está claro que te puedes pegar turras y no lesionarte, pero corres riesgo de lesión, corres riesgo de quemar etapas y al final la cuestión de un entrenamiento planificado no es mejorar como tal, sino dar una muy buena base para evitar lesiones, ir mejorando poco a poco en el tiempo y poder escalar toda la vida. Al final, sin lesiones. Yo no quiero llegar a 50 años con artrosis y no poder escalar. O sea, ¿qué puede pasar? Sí, pero si se puede evitar, Mejor. pues mejor. Y para un escalador un poco más experimentado, un poco una rutina básica de entrenamiento, ¿cuál sería? Una rutina básica para alguien más experimentado. Bueno, O un poco o con qué factores puede trabajar una persona que ya lleva, ponte, no sé, 5, 6, 7 años escalando. Ya, aquí, a ver, volviendo a gente que empieza de la pregunta anterior, sí que decir que si es para escalar en roca o que trabaje mucho más lo que es también que se centre mucho en la técnica, sobre todo al principio, más en la técnica y en el mental que en el físico. Vale. Porque el físico con entrena poco va a mejorar. Tú para hacer 7A no necesitas entrenar a saco. Ya. Solo con escalar. El nivel físico lo vas más o menos Sí, lo vas a tener. exacto. Si no es una vía de desplome, va a ser una de placa o lo que se te dé mejor, pero no hace falta entrenar a saco. O sea, va a hacer más la técnica y lo psicológico que lo otro, ¿no? Ahora, en un escalador más avanzado que ya tiene un cierto nivel de técnica, un cierto nivel mental y ya se le empieza a atascar un poco el físico, pues bueno, meter un poco más punch en este sentido de más horas de entrenamiento o ejercicios un poco más de otro nivel, ¿no? No tan básicos, pues sí. Más específicos, ¿no? A lo mejor fuerza de agarre. Sí, puedes meter, a ver, es que depende de qué persona. Puedes empezar ya, lo suyo sería hacer un test
y ver en qué peca, ¿no? Por ejemplo, los test que hacemos, que lo aprendí de Pedro Bergua, y es solo de los flexores de los dedos, ahí ves lo que es la fuerza máxima, el no oxidativo y oxidativo, o sea, el aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Es como un videojuego, ¿no? Veías las tres barricas y ves si estás compensado, descompensado, y a partir de ahí tus objetivos, pues ya enlazas el entrenamiento, ¿no? Planificas el entrenamiento en mejorar lo que tienes más débil a nivel físico, sin olvidar técnico y táctico, pero es entrenar lo que tienes más débil. A partir de ahí, ¿qué ejercicios? Pues dependiendo del tiempo que tengas, lo adaptado que tengas los tejidos, qué ejercicios hayas hecho para no quemar etapas o no meter ejercicios poco estimulantes, ¿no? Encontrar ahí el equilibrio de qué ejercicios hacer. Pero sí, lo suyo sería aumentar un poco en intensidad. Pero claro, esto depende mucho de qué persona. ¿De qué persona? El tema fruto de los paneles simétricos, que también estará muy de moda, la Kilter, la Moon, todo eso, un poco ¿qué opinión tienes al respecto como entrenador? Bueno, mira, la Moon, igual esto me mata a mucha gente, pero la Moon, si te fijas, los primeros modelos eran muy regleta, muy a morder, porque el estilo de quien lo diseñó, en donde él escalaba, era todo así. Tengo entendido, ¿vale? Era muy agresivo, entonces si tú no estás adaptado a morderlo todo, pues era muy lesivo. Entonces la Moon fue evolucionando a presas un poco más ergonómicas. Entonces yo, por ejemplo, la Moon no la gasto casi. Que haya gente que la use, perfecto. Y no se lesione, perfecto. Pero que me viene también a clínica mucha gente lesionada por la Moon, también. Con esto no quiero decir que esté dando una mala publicidad de la Moon, sino que es el estilo de escalada, ¿no? Esa regleta. La Moon a mí sinceramente no me gusta mucho. La Kilter, las presas, o sea, me parece un juguete súper bueno, igual que la Moon, pero la Kilter, las presas son más ergonómicas. Yo, por ejemplo, cuando uso la Moon para entrenar, igual me meto 1 o 2 bloques solo y no aprieto mucho porque sé que para mí pues puede ser más agresivo. La Kilter, al ser más ergonómico, se puede escalar mejor. Los paneles simétricos, o sea, la Kilter me mola mucho. Los simétricos, pues ostras, para, como bien dice el nombre, ¿no? Pues traccionar de cada brazo igual o pues para hacer un bloque de izquierda y el mismo bloque de derecha para evitar descompensaciones, brutal. O sea, si yo, por ejemplo, que tengo un nivel bajo y estoy empezando a escalar, ¿puedo ponerme en la Kilter a hacer quintos o cuartos sin problema? Sí, y en la Moon también. Lo que me refiero es que ojo con el tipo de agarre. ¿Vale? En polea, en las poleas, el agarre en arqueo, que es cuando más flexionas los dedos y hiperextiendes la interfalángica distal, ahí la polea sufre mucho. Las poleas sufren mucho. Entonces, no digo que no arquees, sino que vayas con cuidado, porque ahí no es lo mismo pegarte una sesión de 3 horas de Moon, como hace la gente, que dices, ostras, a hacer un par de bloques. Claro. Eso se puede, sin problema. La cuestión es cuánto vas a hacer y qué agarre vas a hacer. O sea, no te flipes. ¿Vale? No es lo mismo una persona que hace 8C se puede pegar una sesión fuerte de Moon, o si estás acostumbrado, a que alguien que tiene un grado bajito y no está adaptado se metas un sobo gordo en la Moon. Pues igual tiene que ir a presas más adaptadas, ¿no? O hacer poquito de Moon o menos intensidad que en otros bloques. La Kilter no da tanto ese problema. Puedes hacer Kilter, se puede hacer de todo, pero la cuestión es la intensidad y el tiempo que des. Ok. La siguiente pregunta, Alfredo, que tenemos es el tema de cuándo y cómo saber parar y descansar. O cuáles son los síntomas o los avisos que nos puede dar el cuerpo. La petada máxima, o sea, es lo que hablo todo el rato, ¿no? El salir fundido. El salir de decir, hostia, no puedo ni cerrar el... Claro, eso es el límite. Que te lesiones algo, que te duela algo, eso ya es el top, ¿no? Digamos, de hasta aquí has llegado. Claro. Pero lo suyo sería cuando no consigas mantener la intensidad del ejercicio objetivo, para. Quiero decir, si mi objetivo hoy es hacer bloque y estoy haciendo bloques de 6 Bs, cuando no consiga mantener esa intensidad, para. Porque si tu objetivo es mejorar eso, ya has llegado al tope, ya para. Porque bajar de nivel de bloque para seguir haciendo bloque lo único que te hace es cargarte más. Luego necesitarás una recuperación más larga, que normalmente no se da, entonces al día siguiente estás a más hecho polvo. Entonces es dar el mínimo estímulo. ¿Cómo lo das? Controlando un poco la carga. Vale. Eso me parece muy interesante. Lo de estoy probando un bloque, un 6B, y cuando yo veo que ya no puedo hacer un 6B, decir, oye, quizás es el momento de parar. Porque muchas veces dices, joder, quiero estar más tiempo, ¿no? O solo llevo 2 horas, o ¿sabes? Típico, claro, llevo 2 horas y tengo que escalar más porque tengo que mejorar más rápido. Claro, eso es la motivación que te digo, que es un arma de doble filo. Aquí, yo por ejemplo, cuando entreno a la gente que entreno, de bloque máximo meto 1 hora. Si llega a 1 hora y media, como mucho, y pocas veces hago eso. O sea, como mucho de media hora a 1 hora.
Cuando me vienen a clínica y dicen, no, es que me meto... Bueno, ¿cuánto es la sesión de bloque? 3 horas. Ay, va de Dios. Ostras, yo igual estoy 3 horas entrenando, pero una como mucho es bloque, hora y cuarto, como mucho, y luego aparte meto físico general, meto compensatorios, meto otras cosas que me hacen completar más el entrenamiento, pero 3 horas de bloque me parece una burrada. Ya. Y más, 3 horas de moon, lo que no sé es cómo... Como están ya lesionados a tope. Exacto. También igual es un filtro muy gordo y todo solo veo lesión, porque al final al trabajar en clínica sí, veo mucha lesión, ¿no? Pero sí que va todo ligado a cosas así. Creo que esto lo hablamos cuando tomamos el café. El tema de poder escalar por debajo de tu grado máximo está bien, porque te va a permitir fijarte en tu gestualidad y te va a permitir pensar cuando estás ahí y decir, vale, ahora, ¿cuál es el movimiento más óptimo, ¿no? Para poder seguir progresando sin gastar mi energía? Sí, al final, cuando empiezas a escalar, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Sí. Fijarte mucho en la técnica es lo que más... Primero tienes que aprender a escalar, no en la fuerza. Primero te dedicas a la técnica a la vez que estás trabajando la fuerza, porque cuando escalas ya trabajas la fuerza. No digo que no escales a tu máximo grado, también hay que escalar a tu máximo grado, pero no todo lo que escales tiene que ser a tu máximo grado, ni todo lo que escales tiene que ser por debajo. Tienes que hacer de todo. Al principio, a nivel físico, con nada que hagas, o sea, con nada, con poquito que hagas, vas a mejorar. De no hacer nada, a hacer un poco, ya va a haber una mejora. Cuando ya te atasques ahí, sube un poquito. Y así poco a poco. Pero al principio, lo que hablábamos antes, ¿no? De un escalador que empieza o un escalador avanzado. Al principio, métete mucha más caña en técnica, saber meter bien el pie, saber escalar dinámico, saber escalar estático, tensión corporal, a solo fuerza. Entonces ahí está un poco el juego. Ok. Vale, y luego el tema del entrenamiento de campus y suspensiones, que lo hemos comentado un poco por encima antes, pero un poco a qué nivel debería un poco la gente más o menos empezar a practicar ese tipo de entrene. Pues mira, esta pregunta es cortita. De las suspensiones, lo que te he comentado antes de Eva López, ¿no? Que ya es la propuesta que decía, ¿no? De mínimo 2 años de entrenamiento continuo, sin lesiones, tal, y una cierta adaptación, también un cierto grado, ¿no? Y luego en campus, sí que en un curso con Pedro Bergua había gente así muy fuerte, entre 8C, 9A, y todos, hablando porque esta pregunta salió, ¿y cuándo empezamos a usar campus? Ellos, propiamente, y dicen, a partir de 8C... Yo antes no tocaba campus. O sea, el campus al final es una herramienta muy agresiva que te va a dar mejora, pero es que es muy agresiva, es muy fácil lesionarse y el campus al final, como mola, pues venga, todos ahí. Al final lo desarrolló Wolfgang Gulis para hacer la Action Direct, ¿no? Y pues era para hacer 9A. Pues coge un poco la referencia. Exacto. Sí. Que se puede hacer campus, porque el campus original es a canto pequeño, ¿no? Y trabajar lo que es la fuerza potencial, RFD, ¿no? Aplicar fuerza muy rápido, ¿vale? La máxima fuerza posible muy rápido, ¿no? A la fuerza de contacto. Eso es. Y la tracción a la vez. Eso es lo agresivo. A ver, tú puedes hacer campus diluido, ¿no? Con pies y ejercicios más suaves, apoyando los pies, quitándote peso, o campus con canto muy grande positivo para trabajar la tracción, no la fuerza de dedos. Sí. Pues sí, dependiendo, como todo, de qué nivel y qué persona tengas delante. Hoy en día ya hay muchas cosas adaptadas, pero lo que es campus original hasta que no hagas cierto grado y estés ya muy límite y... No hace pues falta. No. Que la gente se relaje un poco, ¿no? Con esto. Yo creo que sí. Sí. Ok. Luego, Alfredo, el tema de la fuerza general de brazo, pierna, un poco, ¿qué papel juega en el rendimiento de la mejora de la escalada? Vale. En cuanto a compe, yo creo que la fuerza de... A ver, hay que estar fuerte de general, ¿no? Sí. Pero tampoco hay que pasarse. Quiero decir, en compe sí que veo importante lo que es la fuerza de piernas, pliometría, todo esto, tener potencia en las piernas, porque sí que los bloques dan pie a mucho salto, muchas cosas así, ¿no? Que yo ahí ya no controlo tanto. Pero sí que la fuerza general, nos vamos al ejemplo básico de, no, es que de tracción, quiero más dominadas, quiero más tracción. Si no sabes escalar, o sea, si no sabes poner bien el pie, ¿para qué quieres hacer 5 tracciones a un brazo? ¿O para qué quieres hacer dominadas a 2 brazos con 30 kilos si te estás escalando mal o tienes miedo, ¿no? Al final no hace falta tanto. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo en la clínica que me va a matar, pero siempre digo que Ana Caravana, que trabaja en el Natur, llegó a hacer 7C más o así y hacía solo una dominada. La tía escalaba súper bien. No hace falta tanta fuerza, tracción, claro, para escalar 8A.
No hace falta. A ver, con tener un buen tono muscular y fuerza básica, o sea, que escalas mucho en techo, pues igual necesitas más tracción. Sí. Que estás débil en tracción y te mola el desplome y te notas que te falta, pues entrénalo un poquito, pero no hace falta hacer burradas. Ya. Al final yo creo, en tema techo, por ejemplo, quizás es más importante el tema de la tensión corporal, ¿no? De tener... De poder meter un buen pie y hacerle presión y no irte, ¿no? Que el hecho de tirar con el brazo. Todo un poco. En techo, al final, a mí es un estilo que me mola mucho y sí que tienes que tener mucha tensión corporal, aunque la gente diga, no, el techo no es técnico, no es técnico, es muy técnico. Y más si vas metiendo rodillas, ahí necesitas mucho core y tracción también. Ahí sí que es verdad que... Es bien importante. Sí, pero ya cuando haces techos gordos, o sea, techos largos, cosas así, pues ya necesitas un mínimo, ¿no? Ya, sí. O sea, no hay que fliparse con la fuerza general, no hay que venirse arriba entrenando con mucho lastre, pero sí que pues, tener un mínimo al tipo de escalada que vas a hacer y ya está. Ok. Lo siguiente que tenemos, Alfredo, es el tema de las lesiones y las recuperaciones. Un bloque muy interesante que seguro que a mucha gente le interesa. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, si me lesiono, ¿qué es lo primero que no debo hacer? Entrenar. O sea, tienes que parar. O sea, hay que escuchar el cuerpo. Me molesta un poco, pero sigo porque me molesta poco. No sirve. El dolor es un indicador de que algo va mal. Entonces hay que prestarle atención. Si algo va mal, si algo duele, hay que pensar el por qué. Entonces, si no sabes analizar eso, pues ya tienes que ir a un fisio. Si está especializado en el tema de lesiones de escalada, mejor, o en el deporte que hagas. Pero lo que no hay que hacer es hacer caso omiso al dolor y seguir, porque eso lo único que va a hacer es agravar más la lesión. Muchas veces vienen con no, es que llevo 3 meses con este dolor. Ya, sí, peligro. Claro, igual se alarga más una lesión de lo que toca por eso, o se agrava. Un poco en relación a esto, ¿cuándo la gente debería acudir a un profesional? ¿O cuándo crees que la gente se puede curar, por así decirlo, en casa? Si no sabes... O sea, para poder tratar bien una lesión tienes que tener un correcto diagnóstico. Si no tienes un diagnóstico no puedes tratarlo bien. Entonces, muchas veces hay gente que, me dolía un poco, paré, porque sabe escuchar el cuerpo, y si se va el dolor y luego continúa y no le duele, pues maravilloso. Pero si te duele y no le haces caso al dolor, o te duele, paras y no se te va, ahí tienes que ir. Yo te diría, a ver, como fisio, si tienes una molestia que no se va a los días, pues hay que verlo. El tema de, ya me he lesionado, tengo una lesión, ¿cómo se puede progresar un poco, cómo avanzar, ¿no? En este proceso que es tan duro? Vale, aquí es una pregunta sí que un poco muy amplia porque todo depende del tipo de lesión, ¿no? Pero sí que cuando tienes una lesión y vas al fisio, si este está especializado, hay que hacerle caso. Y muchas veces lo que ocurre es que esperas que a estar lo peor posible, chaval, ya no puedo más, voy al fisio y quiero que me cure sin dolor y en una sesión. Y eso es magia, o sea, eso pocas veces funciona. Que a alguno le ha funcionado, este fisio es la hostia. Bueno, cogió con pinzas, ¿no? Al final, si vas a un fisio que entiende de la patología que tienes, o sea, de la lesión que tienes, hay que hacer caso. Muchas veces vas, hostia, este no me ha curado, vas a otro, este no me ha curado, y vas botando de fisio en fisio hasta escuchar lo que quieres escuchar. Yeah. Que muchas veces el fisio que te cura es justamente cuando ha coincidido que la lesión por tiempo tiene que curar. Y justo ha coincidido con eso y ese fisio es la hostia, ¿no? Yeah. Entonces, eso suele pasar, pero lo que hay que hacer, lo que yo haría es, si has dado con un fisio o una fisio que controla, confiar y seguir en el proceso. Y al final el proceso es... El trabajo de fisio es acompañar en la lesión. Tú puedes tratar, está el tratamiento pasivo y el activo. El tratamiento pasivo, que tú te tumbas en camilla, hazme y cúrame, que muchas lesiones no son así. Muchas lesiones son de, voy a hacer un tratamiento activo, de una rehabilitación que consiste en, bueno, depende de la lesión, ¿no? Pero que consiste en evitar el dolor y poco a poco ir progresando en cuanto a ejercicios, en cuanto a cargas. Y ir adaptando el tejido lesionado poquito a poco, porque lo que pasa es que tú tienes un umbral de dolor, ¿vale? Imagínate una línea horizontal, que es tu umbral de dolor. Si lo pasas te vas a hacer daño, pero como estás sano, tú estás por debajo del umbral. De repente te haces daño y ese umbral baja. Yeah. Y cosas que antes no te hacían daño, ahora sí. Entonces la idea es trabajar por debajo de ese umbral hasta poquito a poco ir aumentando en progresión de ejercicios, de rehabilitación, para que ese umbral vaya subiendo poquito a poco. Vale. Y al final eso, que el dolor es un indicador y hay que hacerle caso. Y hay que hacerle caso. Ok. Y la siguiente pregunta que tengo, Frodo, es si hay forma de seguir entrenando
de alguna manera compaginando esta lesión que podemos tener? Depende de la lesión. Vale. Por ejemplo, a ver, tú cuando te lesionas tienes dos opciones. Una, por un lado vas a rehabilitar y vas a hacer tus ejercicios para rehabilitar y demás para que esa lesión se cure, porque muchas lesiones, por ejemplo, una tendinopatía, me duele el codo, paro 3 meses y al volver, ostras, que paro 3 meses y me sigue doliendo, porque ese tendón se ha desadaptado. Los tendones se adaptan a lo que tú le des. Si le das estímulo, mejoran. Si te pasas, se lesionan. Y si no le das estímulo, pierden capacidad de tensión, ¿vale? De carga. Entonces, eso, por ejemplo, una tendinopatía no funciona. Tú le tienes, por un lado, que hacer la rehabilitación que toque dependiendo del tejido que sea. Y luego tienes dos opciones. Una, sigo motivado con el ejercicio, con el deporte que estoy haciendo y voy a muerte. Entonces, ¿qué puedo trabajar? Por ejemplo, te rompes una polea, no puedo escalar, pero sí que puedes trabajar la tracción, puedes trabajar el empuje, la fuerza general, ¿no? Que hablábamos antes. Puedes trabajar core, la flexi, puedes trabajar cardio, muchas cosas que complementan la escalada y que igual no trabajas tanto. Pero ya te digo que eso hay que estar un poco zumbao para estar lesionado 6 meses y seguir entrenando para ese deporte. Cosas que no es relacionado con ese deporte. Quiero decir, quiero escalar, no puedo escalar, pero voy a hacer cosas que me hagan mejorar la escalada. Eso un mes lo aguantas, 6 es duro. Entonces, muchas veces mola tener un deporte de reserva. Es muy importante tener, porque si no, por experiencia, caes en depresión, o sea, te vuelves loco. Es duro, ¿no? Sí, es duro mucho. Estar tiempo sin escalar. Sí. Entonces, dependiendo de lo enfermo que estés, si mantienes la motivación, pues trabajas otras cosas que te ayuden a mejorar la escalada. Genial. La mejora y el rendimiento a largo plazo. ¿Qué hábitos pueden marcar la diferencia a la hora de que un escalador pueda progresar en el tiempo? Yo creo que es al final la frase esta que te decía las madres siempre, de vísteme despacio que tengo prisa. Pues creo que eso, que lo que estamos hablando todo el rato, de dar el mínimo estímulo que te dé mejora y poquito a poco y no querer correr. Creo que eso es la clave. Te voy a hacer una pregunta que es algo abstracta, pero realmente nosotros, ¿cómo podemos notar esa mejora? Porque la escalada muchas veces pasa que a lo mejor tienes un buen día y te sale todo y al día siguiente o a la próxima sesión vas y no te sale nada. Y dices, hostia, ¿qué es que he ido hacia atrás? Probablemente no. Probablemente a lo mejor hayas tenido un día en el que no haya salido nada, pero tu cuerpo haya interiorizado movimientos y al día siguiente, cuando ya están más interiorizados y más practicados, pues las cosas hayan salido mejor. Pero ¿hay algún indicador, hay alguna forma de saber que estamos progresando? Al principio es muy fácil, ¿no? Al principio, pues de repente empiezas y pu. Pero cuando llegamos a un grado medio, un poquito más alto de escalada... A ver, las sensaciones aquí son muy importantes. Sí que es verdad, por ejemplo, una forma objetiva, que es la que aprendí con Pedro, ¿no? Es hacer los test. Yo cuando entreno a gente, hago un test al inicio y veo la capacidad de fuerza oxidativo, no oxidativo, ¿no? Salen unos numeritos, planifico en base a eso y a final del mes o de los 2 meses vuelvo a hacer un test. Y ahí se ve las mejoras en porcentaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la escalada es un deporte muy desagradecido. Vas a tener más días malos que buenos. Entonces, ¿qué consideras un día bueno? ¿Encadenar? Pues entonces vas jodido, porque si siempre que sales quieres encadenar, no lo vas a hacer, te vas a frustrar. Entonces hay que tener muy bien en cuenta, hay que tener muy en cuenta que fijarte en lo positivo y no en lo negativo, ¿no? Saber fijarte en las dos cosas, pero sobre todo darte un refuerzo positivo a ti mismo, ¿no? Decir, hostia, hoy no he encadenado, pero mira, he escalado mejor de pies o he escalado sin miedo. Creo que la mejora no es siempre hacer más grado. Esta mañana, por ejemplo, me acaba de decir un chico que entreno, me dice, joder, estoy súper contento con el entreno porque no he mejorado de grado, pero es que en vez de mi grado máximo, que era 7A, ahora en vez de hacer 1, hago 3 en el día. Y el grado de antes, el grado 6C, 6B, los hago todos como churros. Ostras, pues igual no mejoras en grado, pero estás haciendo el mismo grado, pero mucho más volumen de ese grado, o escalas mejor, escalas más fluido. Esa persona puede apretar más. Si escalas tan bien así, es que ya has subido, ¿para qué no lo ha probado? Pero no todo es hacer más grado, como tú has dicho, es fijarse en todo. Luego, fue también importante que no hemos comentado hasta el momento mucho, el tema de la alimentación. Y luego también acompañado del descanso y la recuperación, pero ¿cómo son de importantes estos 3 factores a la hora de labrar un buen escalador? Ahora mismo me lleva Ana Alarcón, que es una máquina con el tema de la alimentación. Primero me llevó su compañera, Ángela, por un tema de salud que tuve, y con Ana súper bien. La alimentación, yo creo que con 20 años tiras con todo.
A ver, si te alimentas bien desde un inicio, perfecto. Pero con 20 años da igual si bebes cerveza y el cuerpo tira, pero creo que a partir de un tiempo, hablo por experiencia profesional, se nota mogollón. Para mí, Sever lo decía, es como dopaje. Si tú empiezas a comer bien, el cuerpo tira como un tren. O sea, a mí lo noto muchísimo. Pero a veces es duro llevar una dieta súper estricta. Igual tampoco hay que ser estricto, ¿no? Pero el comer bien se nota muchísimo en cuanto a la recuperación, en cuanto al rendimiento, al descanso, a todo. Es una pasada. Ahí sí que de alimentación no sé, te puedo hablar de la experiencia que he tenido propia. Personal. Exacto, pero ahí pues bueno, Ana te podría contar mucho más. Pero sí que tú cuando has implementado unas dietas equilibradas, tal, has notado que tu mejora era significativa. Sí, brutal. O sea, para mí lo que decía Sever es dopaje. Claro. Es dopaje. Y a eso lo juntas con, al final, por mucho que entrenes, si luego no duermes bien y no recuperas, el cuerpo regenera. O sea, tú cuando entrenas le das un estímulo y necesitas una adaptación a ese estímulo, ¿no? Que el cuerpo lo acepte. Y tienes que descansar para eso, si no el cuerpo no tira luego. No tira, claro. Una pregunta un poco más ambigua, pero ¿qué consejos le podemos dar a un escalador principiante que quiera mejorar rápido de manera segura? En cuanto a... ¿Con entrene o la alimentación? No, entrene. Con entrene. Sí. Es lo mismo de antes, que no corra. Que escucha el cuerpo, que no salga atorrado o sea, que no salga quemado del rocódromo. Sobre todo que no haga caso, que se fije bien en los típicos amigos y amigas que dicen, no, a mí es que este ejercicio me vino súper bien, pero ¿qué persona te lo ha dicho? ¿Alguien que lleva 20 años escalando y ya está adaptado? ¿Dónde estás? ¿No? Es lo que estamos hablando todo el rato. Creo que correr no es bueno, porque el cuerpo, como he hablado antes con la adaptación de tejidos, tú por muy motivado que estés y muy fuerte que estés, el cuerpo es el cuerpo y todos somos iguales. Unos adaptarán más rápido, otros desarrollarán fuerza más rápido, porque, por ejemplo, empezamos los dos a entrenar al mismo nivel, los dos al mismo año, en un básico, y igual tú te pones mucho más fuerte que yo haciendo el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu cuerpo y el mío es el mío. Pero al final la adaptación de poleas, de todo, va igual. Entonces, si corres mucho, tienes papeletas de frenar pronto. Exacto. Entonces, creo que a mínimo estímulo. Ok. ¿Y esto cambia un poco si eres un escalador más avanzado? Sí, porque cuanto más adaptación tengas en el tejido, pues igual puedes meter más caña en los ejercicios. Puedes ir a ejercicios más intensos, pero al final puedes igual progresar de forma un poco más rápida, ¿vale? Al principio buscas mínimo estímulo, vale, esto ya no me aporta nada, un poquito más. Igual a más nivel, ese salto lo puedes hacer un poco más agresivo, ¿no? Cuanto más nivel tengas, los ejercicios van a tener que ser más agresivos para poder entrenar, o más horas. Entonces, si ves un entrenamiento de Ramonet, si hago uno de esos igual exploto, ¿sabes? Entonces, depende en qué punto estés. Luego, Frodo, hilando un poco con lo que comentabas al principio de la entrevista, de un poco el por qué empezaste tú en todo este mundillo de los entrenes y el fisio, que es que básicamente no había mucha información y era difícil encontrar. Hoy en día nos pasa un poco al revés. Hay mucha información, pero muchas veces poca es fiable. Entonces, no sé si nos puedes dar alguna recomendación de, no sé, libros, recursos fiables a los que poder acudir. Vale. En cuanto a esto hay que tener cuidado de qué es lo que ves, sobre todo en Instagram, porque hay vídeos de ¿quieres mejorar en cuerda? No escales nunca a vista, solo ensayado, como vi, no sé, bueno, no voy a decir tampoco nombres, pero tampoco me acuerdo, pero eso me parece una burrada. Tú tienes que hacer de todo. Cuando empiezas no tienes que apretar solo, no, solo proyecta. Hay gente que no, yo no hago quintos, solo 7As, y lo ves en 7As y ni se menea. Pues igual tienes que bajar un poco. No te digo que no hagas 7A, pero tienes que tocar otros palos, tienes que aprender más cosas, ¿no? Entonces, las verdades absolutas, yo escaparía un poco de eso, yo lo evitaría. Vídeos de solo vas a mejorar con... O si quieres mejorar fuerza solo con suspensiones. Depende, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí. Entonces, mira, Eva López, por ejemplo, tiene un blog, o tenía en su época, que dice cosas muy... O sea, esta tía se dedica a la investigación y al entrenamiento. Tiene cosas muy interesantes y muy fiables. Pedro Bergo igual. De Pedro Bergua, todo lo que podéis encontrar de Eva López y Pedro Bergua, bomba. Luego, por ejemplo, libros para leer. Mira, el de
El libro este creo que es de Sergio Consuegra, de entrenamiento, no me acuerdo el nombre. Bueno, es un libro de entrenamiento que es bastante básico, pero está muy bien. Para si no tienes idea de entrenamiento, te explica un poquito todo a nivel fisiológico, de cómo entrenar, cómo progresar. Vale, de tema de técnica, de libro de Udo Neumann, que se llama Licencia para escalar. Ese está muy bien porque explica tema de gestualidad, de técnicas, está muy guay. Vale. Si te quieres motivar con lectura así chula, ¿cómo se llamaba este libro? Una vida en la vertical, de Tim Lee, que explica la vida de Wolfgang Gullis, que para mí era, pues, cuando yo empecé a escalar era el top, ¿no? Es un libro muy bonito que a mí al menos me motivó mucho. Un movimiento de más, de Thomas y Walker, que ya está anticuado también, hay muchas cosas anticuadas, pero habla del tipos de lesiones de escalada, lo que hemos estado aquí hablando un poco, pero a lo bruto. Lo explica todo muy bien. El de Guerreros de la Roca, ¿vale? El volumen 2, es un libro que habla mucho del tema mental a la hora de volar, del miedo, del ego. Y el volumen 1 es un poco más denso, así a mí se me hizo un poco pesado, pero el 2 va más al grano, a darte directrices, ¿no? De mira, haz esto, otro. Ese para el tema mental está guay. Luego, yo qué sé, si te mola también alpinismo y demás, los libros de los Pou, me partió el culo con ellos. O sea, están muy chulos los libros. Los iremos buscando y los pondré en la descripción. Sí, te puedo pasar la referencia. Y los ponemos ahí para que la gente los pueda encontrar. Sí, sobre todo el de Sergio Consuegra, es que creo que es él. Igual me he colado y es otro, ¿eh? Pero te mandaré también la dirección para que lo puedas hacer. Vale. Luego también de Eric Horst. Sí, el de... ¿Cómo se llama? Es entrenamiento de escalada o algo así. Es un título muy genérico, ¿puede ser? No me acuerdo. Pero yo leí, bueno, o sea, me lo empecé y hablaba básicamente de los 3 pilares de la mentalidad, la fuerza y la técnica. Sí. Que te da algunas técnicas, pues eso, cuando te notes como un bloqueo mental o que te está dando el paro mental, de notar cómo ver si tienes alguna parte del cuerpo contraída, ¿no? Y hacer algún ejercicio para intentar descontraerlo, para ser por lo menos consciente de que estás pasando por ese momento. Claro, este libro yo he leído parte porque me interesaba entrenamiento, te iba al turrón, te explica muchos protocolos y demás, pero en lo que me comentas del tema mental, de esa tensión muscular cuando te vas con miedo y demás, el libro del Guerreros de la Roca te lo explica todo muy bien, ese está muy bien. Genial, pues bueno, dejaremos todos los links a estos libros y recursos para que la gente los pueda encontrar fácilmente. Y al igual que tu contacto, Alfredo, y si quieres comentar un poco dónde estás currando, un poco qué servicios le puedes dar a la gente, adelante. Vale, mira, trabajo en 2 clínicas, una en Ruzafa que se llama Fish Infinity y otra en Vétera, que es de Silvia Ferrandis. Los dos son amigos que son escaladores. Y ahí trabajamos, bueno, tenemos diatermia, la Indiva, ecografía y bueno, a nivel de tratamiento y de valoración también de tema de dedos, patrón de reclutamiento con tema de sensores lo hacemos todo en estas clínicas. Y luego de tema de entrenamiento, también lo mismo. Ahí me pueden contactar, o no sé si dejo mi teléfono o el Instagram, que es alfredo.o. Sí, luego lo ponemos para que la gente te encuentre. No soy muy instagramer yo, pero bueno. Tema de entrenamiento de lesiones de escalada, que se pongan en contacto. Puede contactar por ahí. Y sin problema. Genial. Pues sí, Alfredo, me ha encantado la charla contigo. Creo que hemos aportado un montón de valor y has aportado un montón de conocimiento. Y espero que la gente lo pueda escuchar y lo pueda tomar como consejo. Y cualquier duda que tengáis nos podéis dejar en los comentarios o escribirle directamente a Alfredo, que estará encantado de recibiros. Qué guay. Pues muchas gracias por también la oportunidad de esta entrevista, ¿no? Y de la publicidad que da esto. Y sobre todo de poder hablar de estas cosas, ¿no? Que al final se habla mucho de entrenamiento, de cómo mejorar, pero luego el lado oscuro, ¿no? El lado de tema de lesiones, qué no hacer, pues bueno, no se habla tanto y la oportunidad está guay. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.